y salud en torno al tema de cuidados y salud integral. Y a través de estos encuentros hemos partido de una visión holística de la persona y de su salud, abordando las diversas dimensiones del ser humano. Y hemos abordado, en el primer encuentro, abordamos la dimensión física, pero ya allí lo enfocamos de una forma global. Hemos abordado también la dimensión mental y la dimensión emocional. Hoy, con este cuarto diálogo, cerramos este ciclo de cuidados y de salud integral y nos vamos a centrar en la salud espiritual y sus manifestaciones en la vida cotidiana. Por tanto, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Y como todas sabemos, estamos viviendo en tiempos de muchísima fragilidad, vulnerabilidad y mucha incertidumbre. Y esto no solamente a nivel personal, de grupo, institucional, sino que lo estamos sintiendo y viviendo este momento con toda la humanidad. La salud espiritual, como Javier nos va a explicar muy bien, pero para centrarnos un poquito, es una parte muy importante de la salud general. Está estudiado e investigado y se ve cómo las personas espiritualmente saludables son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Pueden mantener los problemas en perspectiva y recuperarse de los contratiempos. También está estudiado e investigado que esta dimensión espiritual mejora el sistema inmunológico, disminuyendo el estrés. Ayuda a tener una actitud positiva en momentos de crisis. Y las creencias positivas, la meditación y la oración pueden contribuir al bienestar e incluso pueden promover la sanación. Así que, como veis, estamos preparadas para una tarde que nos va a dar la solución a muchísimos problemas. Esta tarde tenemos la suerte de tener con nosotros a Javier Sancho. Cuando le pedimos a Javier alguna información para presentarlo hoy, nos mandó esto tan escueto. Para la presentación, con decir que soy un fraile carmelita que está dedicado al estudio y la difusión de la espiritualidad y de los místicos sería suficiente, con especial preocupación por favorecer una vida espiritual auténtica y sanadora de las personas. Todas las actividades, ya sean de clases, libros, cursos, etcétera, han pretendido esa realidad. Bueno, pues nosotros veíamos que además de esto hay cosas más que decir de Francisco Javier Sancho Fermín. Estudió filosofía y teología en Burgos, Roma y Alemania. Becado por el Instituto de Historia de Europa, Maguncia, Alemania. Es doctor en teología por el Teresianum de Roma. Es codirector de las obras completas de Edith Stein en español y autor de numerosos libros y artículos sobre Edith y otros autores y temas místicos. Imparte cursos y conferencias por todo el mundo sobre temas de espiritualidad y antropología. Actualmente trabaja en la Universidad de la Mística de Ávila, de la cual él es uno de los fundadores de esa institución, tal y como la conocemos hoy. Sin ninguna duda, él nos ayudará a descubrir cómo la salud espiritual es una parte integrante de nuestro bienestar y de nuestro buen ser y hacer. Javier, todo tuyo. Gracias por estar con nosotras. Nada, es un placer y además una gran alegría
aunque sea a través de estos medios, pues vernos, encontrarnos y sobre todo compartir. Compartir yo creo que una preocupación que llevamos todos dentro de cara a ver, a percibir, a descubrir cómo realmente la dinámica de vida de nuestra fe puede ser auténticamente sanadora de la vida de las personas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues, aparte de agradecer esa presentación, sobre todo el cariño de la presentación, ¿no? Pues creo que nos vamos a adentrar un poco pues, en un tema en el que yo creo que todas tenéis experiencia, y eso es muy importante, y todas tenéis también la sabiduría de percibir cómo realmente esto es así, ¿no? Más allá de lo que realmente nos diga la ciencia, que por suerte hoy cada vez va confirmando de una manera más clara y más contundente el beneficio que aporta a la vida de la persona una espiritualidad sana y saludable. Y bueno, y vamos a ver qué podemos reflexionar y qué ecos puede suscitar en todas vosotras lo que he preparado, que prácticamente van a ser como tres momentos en torno a los que vamos a llevar adelante la reflexión. Me serviré de un PowerPoint para que pues, me podáis seguir mejor y no me enrede demasiado y nos den aquí horas intempestivas. Y bueno, después de hacer una pequeña introducción en la que pues, un poco retomaré elementos que ya habéis visto, tratando de conectar desde su justo lugar las implicaciones que tiene hablar de salud espiritual. Después, porque a mí me gusta que la realidad sea siempre testimonial y paradigmática, que no sea simplemente teórica, recurriré al prototipo, al paradigma de Teresa de Jesús. Podrían haber sido otros, pero ese nos es más familiar a todos y yo creo que ahí percibimos mejor hasta qué punto esta dimensión puede ayudarnos y ayudar a las personas. Y un tercer punto que trataré un poco de desarrollar y en el cual quiero centrarme es cómo la salud espiritual que se forja en una práctica, en una vida de oración, realmente es capaz de fundamentar en nosotros pues todos esos elementos que necesitamos para vivir saludablemente, ¿no? Y bueno, vamos a ver que voy a tratar de compartir un elemento. A ver qué ha pasado por acá. Oh, me ha salido una cosa rara. A ver. Bueno, bueno pues vamos a iniciar este camino con algunos de estos elementos que vamos a tratar de ver. Un poco el título que hemos dado es este, Salud Espiritual, un camino que se forja en la oración, como una realidad concreta que se va haciendo vida y la vamos integrando directamente en nuestra propia existencia. Bueno, yo creo que hablar de salud, pues en este momento no es necesario, porque es algo que a lo largo de estos encuentros ha ido emergiendo, ha ido saliendo, lo tenéis muy claro, ¿no? Pero quizás sí recordarlo de cara a introducir dentro de esta dinámica o dentro de esta definición que tomo de la OMS, pero que en el fondo es un poco incompleta, ¿no? Que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, ¿no? Es decir, posicionarnos en esta dinámica de una salud integral, pero yo diría que más que entendida como un estado de completo bienestar, si somos realistas, ese estado de completo bienestar nunca acontece en nuestras vidas, porque de una manera o de otra tenemos una carencia o una dolencia o una enfermedad y según nos van pasando los años vamos sumando y
vamos completando, diríamos, un marco en el que realmente no podríamos decir que estamos salud, que tenemos salud, porque nos faltan muchos elementos de ese bienestar en una perspectiva o en otra. Y por eso me gusta más hablar de, más que de salud, de vida saludable, que es algo que trataré de presentar después, ¿no? Pero a todos estos elementos característicos o propios o típicos de una comprensión o de una definición de la salud, queremos incorporar, y por suerte ya se va incorporando cada vez más, la dimensión de la salud espiritual, ¿no? Que ya aparece en la OMS, si bien en la definición general característica no se ve, pero sí en esa referencia que hace a aquellos aspectos de la vida humana que tienen que ver con experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales, ¿no? Y que pues podríamos entrar a criticar o debatir si es completa, si es acertada o no esta definición, pero creo que ahora no es el momento, sino sobre todo evidenciar que al menos ya comienza a tenerse en cuenta esa realidad dentro de lo que es la visión integral de la persona. Lo mismo observamos en el ámbito educativo, sobre todo europeo y español, que comienza a hablarse de esa competencia espiritual, de esa dimensión profunda del ser humano que trasciende las dimensiones más superficiales y que constituye el corazón de una vida humana con sentido, ¿no? Bueno, todos estos elementos yo creo que nos dicen, ante todo y sobre todo, y creo que es lo importante en este momento, que no podemos mirar la vida de la persona si no es desde una perspectiva integral y de una perspectiva que apunte a forjar en nosotros ciertamente la salud, pero yo diría que más que la salud, como insinuaba tanto antes, una vida saludable, capaz de integrar incluso los condicionantes de carencias de salud en sentido absoluto con los que nos vamos topando en nuestra vida. De tal manera que en cierto modo creo que es irreal hablar de una salud total, porque si no es por una cosa o es por otra, todos al fin y al cabo vamos sintiendo algún elemento deficiente en esta realidad. Por eso hablar de salud total yo creo que es irreal, pero hablar de una vida saludable es lo que realmente puede acompañar nuestro posicionamiento frente a la propia vida y frente a la realidad que nos toca vivir. En este sentido, me gusta siempre hacer referencia a la palabra originaria de la que nosotros hemos sacado el término salud, el término latín salus, que fijaos que en su sentido etimológico une el sentido de salud al sentido de salvación. Y como tal, sobre todo, se ha ido viendo a lo largo de los siglos en la perspectiva evangélica y cristiana. Si bien hoy hacemos esta separación o esta disyuntiva, ¿no? Pero que me parece muy importante tener en cuenta porque ese sentido quizás más antiguo de lo que era la salud apuntaba también a una dimensión que no puede reducirse única y exclusivamente a la dimensión física o biológica o psíquica de la persona, ¿no? Y por eso creo que hablar de una vida saludable es lo que mejor encaja dentro de esta dimensión que vamos a tratar de profundizar, ¿no? ¿En qué sentido, de qué manera la espiritualidad o la atención a lo espiritual puede forjar en nosotros una vida sana y saludable? Y creo que aquí hay sobre todo 4 elementos que creo que son importantes, ¿no? Y que apuntan precisamente a posicionarnos en esa actitud saludable, si queremos, frente a la vida, ¿no? Un funcionamiento correcto de la persona. Es decir, que tanto física como psíquicamente, como emocionalmente, pues funcionemos de la mejor manera posible, ¿no? Aun sabiendo que las deficiencias
van a formar parte también de ese camino y de ese proceso. Porque llega un momento en la vida en que el cuerpo empieza también a perder su vitalidad. Otro elemento que me parece importante, ¿no? La integración armónica de todas las dimensiones que configuran a la persona. Es lo que nos hace posicionarnos de una manera saludable frente a la vida, ¿no? Tanto la dimensión afectiva como la relacional, como la espiritual, como la física, bueno, en definitiva, todo, ¿no? Otro aspecto que creo que es sumamente importante de una vida saludable es que nos haga capaces de centrar la mirada en lo posible, sin dejarnos condicionar por las deficiencias o por aquellas realidades que quizás no han alcanzado una plenitud de funcionamiento. De tal manera que facilite y favorezca un posicionamiento positivo frente a la vida. Yo creo que esto cambia desde muchos puntos de vista la perspectiva, ¿no? Porque una persona puede tener una deficiencia física o un problema a otros niveles, ¿no? Psíquico o emocional, o una carencia, ¿no? Y sin embargo puede hacer una vida realmente saludable asumiendo sus propios condicionantes y sin dejarse condicionar por ellos. Y por lo tanto llevar adelante una vida positiva y que por lo tanto le dé una cualidad, podríamos decir, de vida que quizás no se tendría si se redujera todo simplemente a la realidad biológica, ¿no? En este sentido, ¿no? Yo creo que hay una perspectiva que todas conocéis muy bien, ¿no? Y que nos acercan a comprender cómo la salud, si no es vista en un proceso integral, corremos el riesgo de caer en reduccionismos, corremos el riesgo de hacernos daño, ¿no? Y de que la persona quizás no se sienta lo suficientemente acogida, cuidada y valorada. Por eso señalo estos tres elementos que creo que son los que constituyen esa perspectiva holística, ¿no? En la que venís caminando a lo largo de todos estos encuentros. Tener en cuenta la condición amplia y rica de lo que es cada individuo, ¿no? Que somos, sí, seres biológicos, psicológicos, pero también seres sociales, seres espirituales. Que la salud integral es un proceso no solo individual, sino de interrelación, porque al fin y al cabo las dimensiones relacionales ligadas tan profundamente a la dinámica emocional y espiritual constituyen gran parte de ese posicionamiento saludable. Y sin olvidar la realidad del entorno del individuo, ¿no? Que está compuesto tanto de aspectos sociales, económicos, culturales, ambientes políticos y, por supuesto, religiosos que de una u otra manera pueden incidir positiva o negativamente en ese posicionamiento saludable frente a la vida, ¿no? Yo creo que tener todo esto en cuenta, como venís haciendo, ¿no? Nos coloca en esa perspectiva holística tan importante y tan necesaria a la hora de posicionarnos en la vida, ¿no? Porque al final, en definitiva, de eso se trata, ¿no? Y por eso creo que en el tema que nos toca hoy, una pregunta que ciertamente hemos dado por supuesto, porque hemos planteado este tema, ¿no? De hablar de salud espiritual, pero ahondándolo, por supuesto, creo que es necesario plantearnos o preguntarnos si de alguna manera es decisiva o no la dimensión espiritual en la salud de la persona. Fijémonos que lo que es en la medicina tradicional, incluso todavía hoy en día, pues esa dimensión aparece totalmente excluida y no tenida en cuenta, ¿no? Y todo ello, fijémonos, y esto me parece muy importante en la reflexión, ¿no? que estamos haciendo, está muy ligado a qué concepto de persona tenemos, ¿no? Si reducimos la persona simplemente a un ser biológico o un ser racional o un ser psicológico, ciertamente
las otras realidades que forman parte de esa unidad personal, ¿no?, quedarán siempre fuera de atención en esa dinámica, ¿no? Lo mismo podríamos decir de lo que es el concepto de una vida saludable. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué necesidades conlleva? ¿Qué cuidados o atenciones implicaría esa realidad? Y luego otra realidad que me parece sumamente fundamental es cuál es nuestro concepto de espíritu y, en el fondo, cuál es nuestro concepto de espiritualidad, ¿no? En un momento en el que se comienza a hablar mucho de esa realidad, pero muchas veces o se lee en una clave intelectualista o se lee en una clave reduccionista, tanto por el ámbito, podríamos decir, intelectual o por el ámbito religioso, que reduce la dimensión espiritual a unas prácticas. Es decir, ese concepto va a ser, yo creo que fundamental. En primer lugar, porque hablar de espíritu, si prestamos atención a su significado más profundo, a la condición que en definitiva nos define y con la cual convivimos a cada instante de nuestra existencia, tendríamos que decir que estamos hablando no solo de una dimensión del ser humano, sino yo diría de lo más peculiar del ser humano. Porque todos los actos que realizamos los seres humanos, en el fondo, tienen un significado de trascendencia. En ellos nos proyectamos, en ellos nos expresamos, en ellos nos realizamos. Y de hecho lo experimentamos incluso en medio de las carencias de salud. Cuando nos duele algo, cuando sentimos que algo no funciona bien dentro de nuestro organismo, no es solo esa pieza que nos duele, sino que todo eso tiene una incidencia en el interior de nuestro ser. Y según nos posicionamos en esa interioridad, el significado, el modo de acoger, el modo de afrontar esa realidad cambia radicalmente. Esto yo creo que ya nos orienta en gran medida a lo que implicaría y a lo que realmente es importante a la hora de hablar de una salud integral y de prestar atención a esa dimensión espiritual que nos configura y que nos acompaña como personas, ¿no? Bueno, como se ha dicho en la presentación, ¿no?, ciertamente hoy, más que nunca, no solo se habla mucho de meditación, se practica mucho la meditación en sus diversas variantes, pero además hoy tenemos instrumentos y resultados científicos que nos demuestran que la práctica de la meditación o incluso las prácticas religiosas tienen una incidencia muy positiva en la realidad de la persona. Ciertamente no se trata de eso. No se trata de tomarnos una medicina contra el estrés, como se ha definido muchas veces la meditación, y que en el caso, por ejemplo, de Alejandra Vallejo Nájera emerge esta definición, porque convertiríamos la meditación simplemente en un instrumento para lograr un fin. Y sabemos que, al menos en el contexto cristiano, la meditación va mucho más allá. Qué bueno que tenga efectos saludables. Qué bueno que nos ayude a controlar y a armonizar la realidad de nuestro organismo y de nuestra psique, ¿no? Pero sabemos que va mucho más allá, al menos en el contexto de nuestra realidad. Ciertamente, la meditación ayuda a la integración de todo en la vida, porque en la meditación nos colocamos frente a frente a la realidad de nuestro ser. Y todo eso conlleva necesariamente un tomar conciencia de lo que vivimos, de lo que hacemos y de su significado. Y por lo tanto ya tiene un efecto de personificación de la vida, de hacernos conscientes en medio de la realidad, ¿no? Y al mismo tiempo pone en evidencia la importancia que tiene
el posicionarse la persona en su propia interioridad de cara a cómo confrontarse con su propia realidad, con el mundo, con los otros y con todo lo que a uno de una manera u otra le pueda estar aconteciendo. Y de ahí no se escapa absolutamente nada, porque es desde ahí, desde donde cada uno percibe el verdadero significado y el posicionamiento frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a todas esas realidades que pueden no estar funcionando, tanto a nivel personal como incluso a nivel social, como se hacía mención en la introducción, ¿no? De que estamos en una sociedad quizás enferma, quizás necesitada de potenciar esa interioridad para que nos ayude a posicionarnos de una manera diferente frente a todas las problemáticas que no dejan de emerger. Una reflexión que me parece importante. Sí, la meditación tiene efectos muy saludables. Pero se ha extendido una mentalidad de que, como si se tratase de un efecto absoluto, en el sentido de que abarcaría todas las dimensiones necesarias en el proceso de desarrollo de la vida humana. Pero cuando uno entra realmente de lleno en lo que sería una meditación, sobre todo una meditación que se queda única y exclusivamente en una práctica y no va más allá, no sería capaz de resolver todas unas realidades que tienen un significado fundamental en el planteamiento de una vida saludable. Y os pongo aquí algunas de ellas que me parece que no terminan realmente de resolverse simplemente en el contexto de una práctica meditativa. Por ejemplo, el sentido absoluto de la vida y de la muerte. Yo puedo darle un sentido, pero es verdaderamente el sentido que esas realidades tienen. La misma capacidad positiva de autoaceptación de sí mismo, pero que pueda estar fundamentada en un principio inamovible. Con frecuencia los libros de espiritualidad light o libros de autoayuda incrementan o potencian la dimensión de una meditación que centre la mirada en lo positivo, piensa en positivo. Pero el pensar en positivo no cambia la realidad. Puede ayudar a cambiar la percepción de mi realidad. Pero ¿en qué estoy fundamentando esa realidad? ¿En mi pensamiento o en qué no? Lo mismo podríamos decir en relación con la autoestima, ¿no? La verdadera autoestima, la autoestima sana, ¿no? Que emerge de una vida positiva, vivida en positivo, rodeada de un verdadero amor incondicional. La meditación me puede llevar a ciertas creencias sobre mí mismo o a potenciar una burbuja, pero la meditación por sí misma fundamenta en un amor incondicional con mayúsculas esa autoestima o es una fantasía que yo me creo mentalmente. Yo no puedo darme a mí mismo una dignidad inalienable. Es un don recibido. Porque si me la doy yo, en cuanto yo fracaso, esa dignidad cae. O si me la da otro, o si me la da el Estado, o si me la da una institución, esa dignidad no se fundamenta. Porque por un lado o por otro pierde su sentido y pierde su valor. La capacidad de ir más allá del sentimiento de unión-compasión, ¿no? Que muchas veces se potencia en muchos caminos de meditación, ¿no? Todos somos uno, todos somos uno. Y se crea una fantasía mental o psicológica o emocional que muchas veces nos impide entrar en el ejercicio vital de la empatía y de la misericordia, que se realiza y se actualiza en lo concreto de la vida, ¿no? Y no simplemente en un sentimiento, ¿no? La resiliencia de la que se habla hoy tanto, ¿no? Frente a situaciones ordinarias y extraordinarias. ¿Qué es lo que verdaderamente hace a una persona resistir frente a las adversidades, ¿no? ¿Qué le hace a una persona no dejarse anular existencialmente hablando por situaciones extraordinarias y negativas que pueden aparecer en su vida, ¿no?
Yo pienso, por ejemplo, en un Juan de la Cruz, que estando en la cárcel, oprimido, asfixiado, tratado inhumanamente desde todos los puntos de vista, y es capaz de componer ahí el poema de amor más bello que nunca se haya escrito, el Cántico Espiritual. Para mí ese es un ejemplo de resiliencia, de alguien que no se deja anular, que es capaz de potenciar en medio del odio el amor y que es capaz de ensanchar su espíritu a la grandeza de todo lo creado. Es simplemente un ejemplo, ¿no? O la visión o concepción que podemos tener de nosotros mismos, del ser humano. ¿Desde dónde parte? Bueno, son una serie de preguntas y otras muchas más, ¿no? Como el conocimiento de sí, la aceptación, el amor a sí mismo, ese amor no narcisista, ¿no? ¿Dónde se puede fundamentar en la vida? Fijaos que todo esto son valores que en definitiva nos posicionan de una manera u otra frente a la vida y potencian una actitud positiva y saludable frente a la realidad. En este sentido, y como segundo momento, ¿no? de este encuentro, ¿no? Quisiera centrar brevemente, ¿no? la mirada en Teresa de Jesús, que creo que para nosotros que nos resulta muy familiar, ¿no? y cercana, puede ser realmente un ejemplo paradigmático de cómo ese posicionamiento de la persona frente a sí misma en esa realidad íntima, profunda, espiritual que la caracteriza, puede provocar o hacer de la vida una vida llena de enfermedades o enfermiza, y cómo por el contrario puede potenciar esa dimensión espiritual, puede posicionarme de una manera saludable frente a la vida, incluso en medio de mis enfermedades. Y yo creo que en Teresa podemos observar muy bien este paradigma, que en el fondo viene a plantearnos, ¿no? ¿Qué puede aportar la mística cristiana, la mística teresiana, ¿no? La espiritualidad en sentido teresiano a la vida? ¿Realmente tiene algo que aportar o realmente se queda en una realidad superficial o consoladora de los creyentes, ¿no? Porque en el fondo emerge aquí toda una problemática, ¿no? Que está muchas veces en el inconsciente de muchos ámbitos de la sociedad y que de hecho se ha dado. Esa famosa frase de Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Y este es un grave peligro, ¿no? Cuando reducimos la espiritualidad o la religión a una dimensión que puede ser, en vez de potenciadora de la persona, una limitadora del crecimiento y del desarrollo de la persona. Por eso tendremos que hablar de qué religión estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad, ¿no? O qué implica una auténtica espiritualidad para que no se convierta en una realidad alienante de la persona. Porque de hecho esto lo hemos vivido. Esto ha formado parte muchas veces de la dinámica existencial de la religión, reducida a ciertos elementos. Y por eso planteaba al inicio, ¿no? Esa dimensión de encuentro entre salud y meditación, ¿no? El camino de la oración, el camino de la espiritualidad bien entendido, realmente es un camino hacia la salud o es un camino hacia la anulación de la persona. Son cuestiones que no podemos olvidar, ¿no? Pero por otro lado, este dato que os doy aquí me parece sumamente interesante. Fijaos, en el vocabulario teresiano, a pesar de que es una mujer que ha sufrido tanto la enfermedad, que ha tenido que pasar por tantas enfermedades, que la enfermedad le ha acompañado a lo largo de su vida, solo en el epistolario, que es donde pues, más espontáneamente se expresa la persona, el uso que hace de la palabra salud frente al uso que hace de la palabra enfermedad se multiplica por 4. Casi 400 veces habla de salud frente a un centenar
en que usa el término enfermedad. Bueno, desde aquí vamos a acercarnos muy brevemente a algo que en definitiva yo creo que todas conocéis, ¿no? Es un poco el proceso de Teresa en su vida. Y cómo en Teresa nos encontramos con las dos caras de esta realidad, ¿no? De una religión o una espiritualidad mal entendida que puede enfermar a la persona, a descubrir una espiritualidad auténtica y bien fundamentada que es capaz de sanar a la persona, ¿no? O de posicionarla de una manera saludable frente a la vida. Bueno, todos conocéis la historia de Teresa, cómo un poco su problemática va a comenzar a partir de su adolescencia, ¿no? Con esas vanidades de la adolescencia, con esos problemas sociales de la honra, ¿no? Una muchacha que trata con muchachos, pone en peligro la honra, no solo personal, sino de la familia, entonces hay que encerrarla. Su padre la lleva a Santa María de Gracia para evitar esa problemática. Pero ¿qué acontece aquí? ¿No? Que Teresa se enferma, a pesar de que le transmiten o que parece sentirse a gusto dentro de ese ámbito, pronto enferma y tiene que salir. Y ahí uno se pregunta si la enfermedad de Teresa no tiene que ver con la presión interior que por dentro la está comiendo y que va a ir forjando en ella todo un sentido de culpabilidad que en un momento determinado la lleva a decidir entrar en el convento de la Encarnación. Entra con 20 años, todos lo sabéis, ¿no? ¿Y cuál es la motivación que ella dice que la lleva a entrar en el convento? Precisamente la de verse culpable de merecer el infierno. Y dice, mejor entro en el convento, con eso pago la deuda de mi pecado y mejor pasar X años dentro de un convento que no condenarse para siempre. Fijaos qué es lo que va condicionando el carácter o el ánimo de Teresa en este proceso de su vida. Eso, después de poco tiempo, va a comenzar a favorecer la enfermedad de Teresa. Ciertamente, hoy sabemos que la enfermedad que tiene Teresa tiene una base biológica, pero la debilidad en la que se encuentra su organismo, la debilidad de una persona que en el fondo ha frustrado sus anhelos vocacionales a una vía con la que realmente no se sentía identificada, pero que la toma como remedio o mal menor. Es decir, en Teresa ya hay una actitud enfermiza desde que entra al convento, ¿no? Un sentido de culpa muy fuerte. Hay en ella también una frustración profunda de su propia vida y de su propia vocación. Más allá de los condicionantes de la época en la que vive, que de por sí ya condicionaba demasiado el posicionamiento, las posibilidades para la mujer. Yo creo, y me resulta connatural, que esta realidad antes o después termine llevando a Teresa a ese estado enfermizo, a favorecer que esa enfermedad, esas fiebres de Malta, que entonces pues no es que fuera una enfermedad extraordinaria, sino bastante común en la zona de Ávila, tenga en Teresa unas consecuencias físicas mucho más fuertes que en cualquier otra persona. Sabemos de esos 4 días en coma, sabemos de las consecuencias de la enfermedad, paralizada durante más de un año, paralizados todos los nervios del cuerpo. Es decir, un cuerpo que refleja también en el fondo esa paralización psicoespiritual que en el fondo está viviendo Teresa, aunque no lo reconozca, aunque no se dé cuenta de ello. Hoy sabemos la incidencia psicosomática que tiene la actitud que tiene la persona frente a la vida y frente a sí misma en el desarrollo también de las enfermedades. ¿Cuándo empieza Teresa a sanar? Esto me parece a mí sumamente interesante. Cuando empieza a abrirse a su propia interioridad. La enfermedad, ¿qué va a favorecer en Teresa? Que
se abra a cultivar una curiosidad natural que llevaba, a leer libros. Libros que le van a abrir un panorama nuevo en su propia vida, ¿no? Y que le van a abrir la puerta de la oración de recogimiento, de introspección. Porque ya ese ejercicio, simplemente ese ejercicio de recogimiento que enseñaban muchos de los maestros espirituales de la época, la lleva a posicionarse frente a sí misma, a confrontarse con su propia realidad, con su propia limitación, con sus propias carencias, con sus propios anhelos y deseos. Es decir, ya comienza a hacerse consciente de la vida no condicionada por la realidad externa. Igualmente, este camino va a colocarla frente a una imagen diferente de Dios. Ella que entra al convento porque quiere salvarse, no quiere que Dios la condene por sus pecados, eso en el fondo trasluce una imagen de Dios, ¿no? De un Dios terrible, ¿no? Y sin embargo, en este abrirse interiormente a su encuentro, comienza a emerger una imagen diferente de Dios, el Dios de las misericordias, el Dios que me perdona, el Dios que no me castiga, el Dios que me castiga con amor. Y eso le va llevando a ella a superar esa culpa que la tiene, en cierto modo, paralizada, y esos miedos que, en cierto modo, la tienen postrada. Y curiosamente, a la par que va desarrollando esta percepción diferente, es capaz de ir superando su invalidez y de arrastrarse y de caminar y de motivarse, ¿no? Es decir, en Teresa comienza una actitud nueva de vida que le va a llevar a sanar esa división, esa frustración, y la va a llevar a una integración físico, psíquico, espiritual, en ese amor de sí misma, que aunque comienza ahora a percibirse pecadora, comienza también a verse amada, y amada por aquel que pensaba que la estaba castigando, lo cual va provocando todo un proceso interior de sanación, ciertamente de muchos años, ¿no? Como conocemos por su propia historia y su propia biografía, ¿no? Y que la va a ir llevando a esa integración saludable, que la va a posicionar incluso frente a esa enfermedad o esas huellas de la enfermedad que van a quedar ya para toda su vida, fiebres, dolores, limitaciones, problemas con la espalda, etcétera, etcétera, a no dejarse condicionar por esa limitación física o la enfermedad. Teresa no va a sanar del todo sus enfermedades físicas, pero sí que va a saber caminar con ellas. Y todas sus fundaciones es un ejemplo de esa integración saludable, no dejándose condicionar por esas limitaciones que en definitiva se han quedado marcadas en su propio ser. Eso implica que Teresa inicia todo un camino que la lleva realmente a conocerse y a conocer al otro Dios, ¿no? Y ella misma va a reconocer en sus libros doctrinales, donde trata de ofrecernos pautas para hacer el camino espiritual, elementos como los que aquí subrayo, ¿no? Que muchos males nos vienen de este no conocernos, que mucho del sufrimiento que llevamos encima viene de ese posicionamiento emocional y mental que tampoco llegamos a conocer y a integrar. Y al mismo tiempo se plantea Teresa, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema que está en la raíz del comportamiento humano? Y ella va a resolverlo diciéndonos, es que no nos conocemos, no sabemos de nuestra dignidad y por eso somos incapaces de abrirnos a la dignidad del otro. Bueno, yo creo que en esta exposición, ¿no?, muy rápida, ¿no?, yo creo que vemos claro el porqué del cambio, ciertamente ligado a esa conversión, que la conversión en Teresa va a significar un descubrir la misericordia de Dios, el amor de Dios, y un descubrir que la vida no consiste en tener que pagar, sino en acoger y en agradecer. Bueno, desde ahí
es que vamos a posicionarnos en este elemento que creo que es sumamente importante, ¿no? Es decir, en la salud espiritual que se forja en la oración, en ese potenciar el camino espiritual hacia nuestra interioridad en nosotros, ¿no? Y que un poco tomando el ejemplo, la referencia que nos ofrece Teresa de Jesús, podríamos ver en tres perspectivas que me parecen como los tres pilares sobre los cuales se construye la espiritualidad, y al menos la espiritualidad cristiana sana, saludable en la persona. Por un lado, el conocimiento del Dios verdadero. Frente a tópicos, ideas, conceptos, condicionantes que muchas veces, consciente o inconscientemente, pueden incidir negativamente en la vida de la persona. Tenemos el ejemplo de Teresa que acabamos de presentar. Otro elemento que emerge también, sobre todo en la perspectiva que nos plantean los místicos, el acogerse a sí mismo, el ser auténtico consigo mismo, ¿no? La honestidad del ser, si queremos, ese ser tú mismo, ¿no? Que en el fondo es la clave fundamental de la salud y de la felicidad de la persona, cuando se descubre realizándose en lo que verdaderamente configura su ser y su vida. Y un tercer elemento que me parece sumamente importante y que emerge con una dimensión propia, yo diría que casi única dentro de lo que es la espiritualidad y la mística cristiana, es la alteridad. La alteridad que nos abre pues, a tantos elementos que son fundamentales en la vida. El ejercicio del amor, la relación, la sociedad, la comunidad, etcétera, etcétera. Como un espacio necesario e imprescindible a la salud de la persona. Bueno, vamos a decir alguna palabra de cada uno de estos elementos, un poco para que percibamos en qué sentido realmente va forjando un verdadero posicionamiento saludable frente a uno mismo y frente a la vida. Empecemos por este elemento de confrontarse, conocer realmente a Dios, ¿no? Y ahí os señalo esta frase que me parece sumamente importante, tanto en la perspectiva teologal como en la perspectiva antropológica, ¿no? La imagen de Dios ejerce un potencial psíquico enorme en el ser humano, tanto a nivel consciente como sobre todo a nivel inconsciente. Y por eso es un elemento fundante y fundamental, incluso en un ateo, porque en un ateo en el fondo también hay una imagen de Dios que rechaza y que sin él darse cuenta, aunque la rechace, está ejerciendo un efecto sobre su propio posicionamiento en la vida. ¿Qué implica esto? Sobre todo en la perspectiva del desarrollo de una vida espiritual auténtica, ¿no? Fijaos, potenciar el camino de la oración, sobre todo en la perspectiva evangélico y teresiana, ¿no? Que lo ven como un espacio de relación. Ante todo y sobre todo, nos adentra en una dinámica ya diferente con Dios. No es el Dios al que tenemos que rezar, o al que le tenemos que dar, o al que le tenemos que pedir, sino el Dios que quiere entrar en comunicación amistosa, amorosa con el hombre. Pero ya solo este elemento, si fuéramos capaces de integrar o de potenciar una vida espiritual desde ahí, ya en sí mismo conlleva un influjo directo sobre todo nuestro ser en esa perspectiva de potenciar una realidad que nos plenifica en vez de que nos anula o sustenta miedos o condicionantes en la propia vida, ¿no? Relación amorosa con Dios. Como digo, en clave evangélica,
porque Jesús nos invita a una relación también con Dios, pero como Padre, es decir, una relación en clave filial, o esa relación amistad, como ve Teresa, que debe ser nuestra oración. No un cumplimiento, no una norma, no una ley, sino una relación. Y como relación ya nos abre a una dimensión. La principal quizás sea esa de que en la medida en que yo me relaciono con Dios, como en la medida en que yo me relaciono directa y personalmente con alguien, mi imagen de ese alguien comienza a cambiar, comienza a hacerse real, comienza a dejar de ser un concepto o una idea que me condiciona para comenzar a ser integrada en clave existencial. Fijaos la importancia que tuvo esto, como señalábamos antes, en el proceso vital de Teresa, de verse condenada, de verse frustrada, a descubrirse amada y potenciada en su individualidad. Eso ciertamente cada uno de nosotros sabe, ¿no?, hasta qué punto nos puede condicionar y nos puede enfermar incluso. Ciertamente, relacionarse, abrirse, descubrir, implica ir venciendo esos condicionantes conscientes e inconscientes que cargamos sobre nuestras espaldas sobre Dios. ¿Por qué? Porque al final todos somos hijos de un ambiente, de una educación, de una mentalidad, todos tenemos una psicología, todos tenemos tantos elementos que sin darnos cuenta nos han condicionado y nos condicionan. Y no es ningún problema reconocerlos, ¿no? Es más, ¿no? Y es importante también reconocerlos en este proceso espiritual, porque ese reconocerlos es la oportunidad para empezar a sanar, para empezar a descubrir la importancia que puede tener todo esto en el proceso vital, ¿no? Al mismo tiempo, algo que me parece clave y central para una vida saludable, que es descubrir la propia dignidad. ¿Y por qué lo pongo aquí? Esto parecería que no tiene nada que ver con Dios. Sí, totalmente tiene que ver con Dios. Porque de mi imagen de Dios depende directamente la imagen que yo voy a tener de mí. Si seguimos con esas imágenes condicionantes de un Dios juez, de un Dios terrible, de un Dios controlador, de un Dios que nos quiere sin ningún tipo de mancha, ni falta, ni pecado, vamos a descubrir que para ese Dios nuestra dignidad está siempre en duda, que esa dignidad va a depender más de un comportamiento que del propio ser. Pero cuando yo descubro que Dios me ama, porque sí, en la realidad de mi propio ser, ahí descubro la propia dignidad inherente a mi existencia y a mi vida. Soy verdaderamente importante en relación con este Dios. Por eso descubrir al otro con mayúsculas me va a ayudar a descubrirme a mí, me va a ayudar a sanarme en esa carencia tantas veces de autoestima, de complejos, de heridas que queramos o no nos han condicionado y nos condicionan a lo largo de la vida y de la existencia. Y aquí es plantearse cómo realmente sanar eso que llevamos en lo profundo, ¿no?, lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Porque descubrir a Dios en su rostro es descubrirse infinitamente amado. Y descubrir que tu vida, aun en sus errores, aun en sus carencias, aun en sus deficiencias, es una historia de amor y de salvación. Lo cual ciertamente nos posiciona frente a Dios y frente a nosotros mismos en una perspectiva diferente. Para evitar caer en el derrotismo, para evitar caer en el negativismo, en el pesimismo, para evitar caer en la autoflagelación, para evitar caer en tantas actitudes que interiormente muchas veces proyectamos sobre nosotros mismos, ¿no? Y que son fruto de una realidad no sanada. Y por eso necesitamos descubrir que este Dios confía en ti. Esto parece demasiado.
¿cómo va a confiar Dios en mí? Si Él sabe que yo soy tan débil, tan pecador, tan miserable. Pues Teresa dice que Dios ha elegido como su morada tu propio corazón. Y el Dios que ha elegido como su casa tu propio corazón quiere decir que tiene una confianza absoluta en ti y que tu vida es sumamente importante y fundamental en su perspectiva, ¿no? De aquí otra realidad que emerge en el proceso espiritual que va más allá de una simple práctica de meditación, ¿no? Que es que este Dios no deja de amarte ni de perdonarte. Y fijaos cómo esa realidad es la que interiormente puede ser capaz de ayudarnos a sanar esas heridas punzantes que llevamos dentro de nuestra historia o de nuestra propia realidad. Porque para Dios eres único e imprescindible, no en el sentido de posicionarte en el narcisismo o en el orgullo o soberbia, ¿no? Sino en el sentido de que realmente eres valioso, sin necesidad de subirte a ningún estrado, en ti mismo, en lo que tú eres, en lo que te configura. Para Dios eres único e imprescindible. Y esto te ayuda a ver que el otro también para Dios es único e imprescindible. Y otro aspecto que quizás se olvida, pero que es fundamental en este proceso espiritual y que ponen en evidencia tan fuertemente los místicos, es que Dios te necesita. Te necesita para llevar adelante su proyecto de amor. Que eres necesario, que no eres imprescindible. En las categorías humanas sí, todos somos imprescindibles, pero en el absoluto de Dios, cada uno de nosotros es totalmente imprescindible. Es decir, que Dios me necesita, que sin mí Dios no puede llevar a cabo alguna dimensión de su proyecto. Fijaos, estos elementos todos serían para ahondar, para profundizar, ¿no? Pero simplemente que podamos constatar, ¿no? Hasta qué punto una percepción existencial o de fe de este Dios que comenzamos a conocerlo en la relación y no en conceptos, cómo puede potenciar enormemente la vida del ser humano en positivo y posicionarle de una manera diferente frente a sí mismo y frente a la realidad. ¿Por qué? Porque pone las bases de todo lo que el ser humano necesita para vivir saludablemente. Junto a este elemento, otro valor que emerge y que emerge como piedra angular también en el camino del desarrollo espiritual, al menos en la perspectiva de nuestros místicos, es esa posibilidad y esa capacidad de llegar a ser lo que eres, lo que puedes dar y lo que Dios espera de ti, en definitiva, y que va ligado a esa dimensión profunda del conocimiento de Dios que nos abre también al conocimiento de nosotros mismos. Todas conocéis esa frase de Teresa, de Santa Teresa en el libro de la vida, ¿no? Que el conocimiento de sí es el pan con que se han de comer todos los manjares. Pero ciertamente ahí Teresa no se refiere única y exclusivamente a una dimensión del conocimiento emocional o psicológico de uno mismo, que también lo incluye, ¿no? Como nos dirá luego en las cuartas moradas, sino entrar en la profundidad de lo que verdaderamente implica y significa ese descubrirse en el misterio de lo que uno es. ¿Y qué es lo que hace posible llegar a esta realidad? A amarse a sí mismo. Porque ¿cómo yo puedo ser feliz? ¿Cómo yo puedo ser una persona saludable si soy incapaz de amarme a mí mismo? Pero no de amarme narcisistamente, sino de amarme en la realidad que acoge lo que soy
porque en el fondo es un amor que nos libra de todo eso que nos enferma. El egocentrismo, el narcisismo, la soberbia, pero también esa ausencia de amor a sí mismo. Son realidades que nos enferman. Y si algo fundamenta la existencia del ser humano de una manera saludable, es la capacidad de reconciliarse con la propia vida y con la propia historia. De ahí, como tantas veces se dice, y como bien sabéis, ¿no?, la importancia del perdón, no hacia afuera, sino también hacia adentro, de descubrirse a sí mismo, no en esa perspectiva, como digo, narcisista, que en el fondo nos ciega frente a la verdad de lo que somos, sino frente a esa honestidad que nos lleva a aceptarnos, incluso en nuestra pobreza, pequeñez y debilidad, que nos lleva a ser tiernos y misericordiosos con nosotros mismos, especialmente en la dificultad, que nos lleva a preocuparnos, no a angustiarnos o a obsesionarnos con nosotros mismos, y que al mismo tiempo nos hace capaces de amar y de sabernos dignos de ser amados, ¿no? Dar amor y recibir amor. Pero fijaros, esta realidad que emerge en el proceso de la vida espiritual auténtica, ¿no?, pero que en el fondo es el proyecto que el mismo Jesús nos plantea en la vida, ¿no? Ese mandamiento único, ¿no?, de amar a Dios, dirección vertical, amar al prójimo, horizontal, y amarse a uno mismo. Y la medida del amor al prójimo es el amor a uno mismo. ¿Cómo yo logro amarme sin caer en la falsificación de mi ser? ¿Cómo yo logro tener un amor auténtico y profundo de mi propio ser? Si no es, en primer lugar, descubriéndome amado en lo que soy, para no rechazarme a mí mismo en lo que no me gusta o en lo que no termino de aceptar de mi propia vida. Fijaos, son preguntas que en el fondo nos hablan de situaciones o de realidades de nuestra vida que pueden estar muy condicionadas a una enfermedad y que en el fondo pueden incidir muy negativamente en nuestro posicionamiento frente a nosotros mismos y frente a la propia vida, frente a la existencia, ¿no? Yo creo que este es un elemento que en la perspectiva espiritual adquiere un valor sumamente importante, ciertamente ligado al anterior, porque lo uno se conecta con lo otro, ¿no? Y por eso llegamos al tercer momento, ¿no?, en este discurso, ¿no?, la alteridad como espacio de salud y de crecimiento. No se trata de un camino intimista, la dimensión espiritual. Al contrario, la espiritualidad es lo que hace al ser humano capaz de salir de sí, capaz de entrar en relación. Por eso podemos entrar en relación con Dios, porque somos seres espirituales a su imagen y semejanza. Y fijaos la gran diferencia que hay, por ejemplo, entre lo que es la meditación, oración teresiana, con lo que es otras vías de meditación. ¿Por qué? Porque la meditación y el camino teresiano de oración nos abre siempre a la alteridad. Nunca nos encierra en nosotros mismos. Cuando se encierra en nosotros mismos, deja de ser oración y deja de ser camino espiritual. Y por eso esta dimensión tan propia, tan original, ¿no?, de la dinámica teresiana, que además pone en evidencia toda una antropología de la alteridad, de la otredad, como se dice ahora, ¿no?, de la necesidad del otro. Porque sin el otro, yo ni puedo conocerme, ni puedo saberme amado. Sin el otro, desaparece mi identidad. No que el otro me dé la identidad, pero sí la dimensión relacional
es la que en definitiva constituye al ser humano. El ser humano que ha sido creado a imagen de Dios, pero como pareja, varón y mujer. Y es en esa relación que se reconocen el uno al otro. Fijaos, la oración evangélica teresiana nos pone siempre en relación. Es decir, en un espacio donde podemos realmente crecer en este conocimiento y en este descubrirnos amado. ¿Por qué? Porque Dios es siempre el interlocutor. Y además un otro con mayúsculas, que mejor que nadie puede llevarnos a tener una visión objetiva de nosotros mismos. Y una visión basada y fundamentada en el amor. Fijaos, ya no solo en lo que es la alteridad que vivimos en la cotidianidad, que también ese lugar se convierte en espacio de desarrollo de nuestra espiritualidad, algo que a veces no se ha tenido en cuenta, pero que es el lugar del desarrollo de nuestra espiritualidad. Lo repiten tantas veces los místicos, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y otros muchos, ¿no? Donde aprendemos a conocer al otro con mayúsculas, al otro que es amor, si no es en el ejercicio del amor. Es decir, la alteridad tanto a la que nos abre el camino espiritual de oración, como a la que nos abre el ejercicio espiritual del encuentro con el otro. Se convierte en espacio de crecimiento, de desarrollo, de relación, ¿no? Que me ayuda también a librarme del autoengaño o de la desaparición, en la que muchas veces pueden llevarnos ciertos caminos que no están orientados hacia un fin, sino que están orientados a la fusión, a la unidad, pero sin saber qué es esa unidad, y que corren el riesgo de forjar actitudes psicológicas complicadas. Porque solo en la comunión aprendo a descubrirme en mi carácter único y en mi valor, en mi dignidad. Y fijaos que Teresa tantas veces habla, ¿no?, en la oración de que, bueno, conocernos, pero que tampoco nos perdemos en la miseria de lo que somos, sino que nos abramos a entrar en la grandeza, en la inmensidad de Dios, porque ahí nos vamos a conocer mucho mejor. Aprender a valorarnos también positivamente, aprender a salir del barro que pisan nuestros pies y poder entrar en una dinámica que nos lleva a percibirnos en una perspectiva diferente, ¿no? También la alteridad potencia y desarrolla una de las capacidades más maravillosas del ser humano, que es la empatía, que además hoy los estudios actuales dicen que precisamente el ejercicio de la empatía provoca en la persona la producción de oxitocina. Es decir, esa realidad que configura también biológicamente nuestro ser hacia el bienestar, la alegría, la entrega, el gozo, la realización. La alteridad nos abre también a descubrir al otro. Y eso es una relación saludable con la vida. Descubrir el valor del otro, en lo que implica la unión y no la fusión o desaparición. Fijaos lo importante que es esta perspectiva también espiritual, cristiana, teresiana, ¿no? Porque el otro nunca desaparece, al contrario, el otro va adquiriendo un valor cada vez más importante en confrontación con lo que va emergiendo en mi propio ser, ¿no? Y finalmente, una realidad que nos coloca en armonía con toda la creación. Podríamos decir, es que es algo nuevo que se ha descubierto hoy en día. No, es algo que ha estado siempre ahí, pero que quizás no se ha hecho tan explícito porque hemos reducido la espiritualidad a cuestiones muchas veces solo materiales, ¿no? Pero sin embargo, basta que nos acerquemos al cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Es el único autor espiritual que le da palabra
palabra propia a las criaturas en el proceso del camino espiritual. Aunque solo sea una estrofa en la que abren las criaturas, pero las criaturas adquieren un protagonismo fundamental en todo lo que es la dinámica de crecimiento de la persona y de un posicionamiento sano y saludable frente a sí mismo, frente a los otros y frente a toda la creación. Bueno, yo creo que con esto, si bien es cierto que cada uno de estos elementos nos daría para ahondar, sobre todo tratar de percibir en qué medida todo esto va incidiendo en el proceso vital y existencial de la persona, pero yo creo que todo esto nos hace ver con claridad y además claridad testimonial, ¿no? Que seguramente vamos percibiendo en nuestra propia vida en la medida en que vamos haciendo el camino, ¿no? Cómo estos elementos se van enriqueciendo, nos van fortaleciendo y nos van llevando a lo que podríamos decir posicionarnos en el mundo con eso que ahora se potencia y se dice tanto, ¿no? Desde la inteligencia espiritual, ¿no? Una inteligencia que lo engloba todo, que es la que nos ayuda a percibir nuestra realidad y la realidad del mundo en una perspectiva profundamente holística. Y quizás con eso podríamos concluir nuestra presentación. Y lo hago tomando de referencia una imagen que usa Juan de la Cruz, el pájaro solitario, del cual seguramente habéis leído, habéis oído hablar, ¿no? Y lo que han concluido dos de los grandes autores en relación con lo que implica y significa la inteligencia espiritual, para que veamos cómo el potenciar esa dimensión profunda de nuestro ser nos coloca en una manera totalmente saludable y yo diría de una gran madurez humana y espiritual frente al mundo y frente a la realidad. Fijaos, este pájaro solitario que para Juan de la Cruz es el prototipo del contemplativo que ya se prepara para la unión con Dios, ¿no? Que ya vive la unión con Dios, es caracterizado por cinco elementos. Su actitud contemplativa, que en el fondo no es otra cosa sino un posicionamiento realista, sin prejuicios y claro y honesto frente al mundo y frente a la realidad. Y por lo tanto con capacidad de percepción del significado incluso de las pequeñas cosas. El pájaro solitario orienta su pico al viento, dice el santo. Es decir, la persona que ha orientado su corazón hacia el amor como el valor absoluto, el amor de Dios, en el caso de Juan, ¿no? Es aquel que ha encontrado la verdadera soledad, pero no la soledad del aislamiento, sino la soledad que nace como fruto de liberarme de todos los condicionantes de la vida, que me esclavizan o me hacen daño. Y surge en la persona esa actitud de alabanza y de reconocimiento del don, que para el santo es la expresión de la gratuidad de la vida, de descubrir que todo lo recibimos gratis y que la respuesta frente a eso es darnos también en esa misma dinámica, no sometidas a controles, a poder, a gustos, a placeres, sino en la gratuidad. Y por último, esa armonía interior frente a la propia condición humana. Fijaos, este es el hombre holístico, el hombre que unifica todo su ser, toda su sensualidad, toda su realidad física y psíquica en una armonía interior. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, Dana Zohar y Jan Marshall respecto a la inteligencia espiritual, ¿no? Considerados un poco como los padres promotores de esta realidad? Ellos la colocan como la inteligencia primordial. La podemos poner en paralelo frente a esta realidad del santo. Nos dicen que es afrontar y resolver problemas de significados y valores. La persona que está orientada hacia el valor fundamental es capaz de percibir todo desde esa perspectiva, ¿no? Capacidad de ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo, no ligado, no condicionado, podríamos decir, en esa dinámica de libertad de la que nos habla el místico, ¿no? Determinar qué acción o camino es más valioso para nuestra vida.
Es decir, ¿cómo me posiciono yo frente a la realidad del mundo? No es simplemente una elección o una búsqueda de interés, sino una actitud interior. Y finalmente, la conciencia de que la inteligencia espiritual nos ayuda a descubrir que está en todo nuestro ser, como una totalidad trabajando de manera armónica, es decir, buscando la unificación interior de la persona. Bueno, esto simplemente, como digo, ya como punto final y para que veamos cómo pues, realmente confluyen estas realidades, cómo el desarrollo de nuestra vida espiritual potencia en nosotros toda una actitud, todo un posicionamiento sano y saludable frente a la vida. Y por eso, pues ciertamente, sin duda alguna, tiene incidencia positiva incluso en otras realidades, en otras dimensiones de nuestro ser y de nuestra existencia. Bueno, pues llego hasta acá para que pues también quede este tiempo, para que podamos compartir, hacer preguntas, todo lo que se os ocurra. Muchas gracias, Javier. Yo creo que nos has dejado con mucho tiempo para reflexionar y hacer la digestión de lo que nos has dicho, pero a lo mejor este ratito, que son ya como 10 minutos, si alguna persona quiere comentar, preguntar o aportar algo, pues es la ocasión. Como decía, por favor, lo pedimos la palabra en reacciones, ¿vale? Reacciones, siempre hay una señal que dice levantar la mano, pues la levantamos. Y si no, también el chat está abierto, que vamos, lo abre y se puede poner algo. Muy bien, pues esperamos. Si necesitamos un minuto de silencio, por supuesto, también se nota, pero era por si alguien quería ya reaccionar a algo de lo que hemos vivido y sentido en lo que nos ha dicho Javier. Aparecen agradecimiento, muchas gracias, y el corazón iluminado, que no es poco. Pero ahora tiene la palabra Juan y después Fátima. Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, yo la verdad es que estoy ya sobrecogido por la intensidad de la charla. Ha sido buenísima, magnífica y bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, soy médico, soy pediatra, entonces claro, me ha encantado el recorrido que ha ido haciendo por la historia de salud y de enfermedad de Teresa de Jesús. Realmente es un paradigma de cómo se pueden sanar enfermedades. Lo que pasa es que los que estamos realmente luego a pie de cañón con la salud y la enfermedad, que muchas veces te das cuenta que no es tal, sino que es enfermedad de espíritu, es enfermedades, dices, ¿cómo acompañas, cómo incrementas, cómo estimulas esa vida espiritual cuando estamos en un mundo en el que ese mundo es un anexo, no B ni C ni D, sino que es que no se entiende en la sociedad en la que estamos. Yo estoy trabajando con niños, con adolescentes, y cuando le habla a padres de, perdona, es que esto no es una enfermedad, es que esto es la vida, es que la vida hay que vivirla y la vida no se puede problematizar todo, no se puede vivir con esa angustia vital, ansiolítico, antidepresivo, incluso en los niños, no dejamos que se muevan, no dejamos que, es que se mueve mucho, es que corre mucho, entonces problematizamos la vida. Entonces, ¿cómo hacer ese recorrido, cómo acompañar, cómo hacer ver que la salud es eso, esa visión holística, esa visión de es que eso es también parte de nuestra vida y que la muerte y que la necesidad o niños en paliativa, es que esto es parte de la vida. Es lo que no sé cómo acompañar, cómo hacer llegar esa intensidad y esa forma de vivir espiritualmente también la enfermedad y también los procesos de vida, que al fin y al cabo es la vida. Muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. Gracias, Juan. Si te parece, oímos a Fátima y luego puedes decir algo, Javier. Muy bien. Sí, yo también de entrada muchísimas gracias porque me ha encantado y sobre todo yo que no estoy muy erudita en muchas cosas,
me encanta ver que me ha confirmado en algunas ideas, con lo cual, y en alguna manera de vivir esta dimensión. Entonces, como que me refuerza y me encanta. Después, una cosa que me ha llamado la atención, tal vez porque en algún, no sé, o conferencia o encuentro o ejercicios, se decía muy claramente, escuché a alguien decir muy claramente que Dios no nos necesita. Entonces, escuchar que Dios te necesita, pues sí, me ha gustado mucho. Lo he oído como nuevo, fíjate, así como nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, Fátima. Javier, ¿quieres un poquito y las demás, si quieren luego preguntar o comentar? Pues nada, gracias lo primero a todos vosotros por la atención, la acogida y el cariño. Y por las preguntas, porque las dos pues realmente plantean dos cuestiones, yo creo que fundamentales, ¿no? El Dios te necesita. Nos hemos creado una imagen de un Dios que nos tiene casi como cromos de colección. El que cumple con los requisitos entra en mi libro y el que no va a la basura o lo intercambio. Pero tanto la Sagrada Escritura como toda la historia de la salvación, como el misterio de Cristo, nos hablan de que Dios ha querido necesitarnos. No porque nos necesitara, pero ha querido necesitarnos y hacernos parte inseparable de su propia vida y de su propio ser. Al crearnos como imagen y semejanza, al crearnos como el tú con el cual él puede dialogar y encontrarse y proyectarse, al encarnarse y hacerse hombre y asumir la humanidad en su propio misterio, al morir y resucitar. O sea, todo eso dice que Dios nos ama con la locura y con la autenticidad de un amor que no solo se entrega, sino que necesita ser acogido y por lo tanto Él nos necesita. Y descubrir eso es un gozo inmenso para el alma, porque pone de manifiesto cómo Dios está más preocupado de buscarnos a nosotros y de hacer todo lo posible por ayudarnos y sanarnos que muchas veces lo que nosotros pensamos, ¿no? Y luego la otra realidad que en el fondo se plantea en la medicina, pero en la vida cotidiana, ¿no? Cómo acompañar a la gente a que se abran a esas otras dimensiones que les pueden ayudar realmente a percibir la vida en otra dinámica y de otra manera. Ojalá tuviera yo una respuesta, ojalá tuviera yo una respuesta. Pero yo creo que ya el hecho de escucharles y el hecho de hacerles mirar hacia otro lado, proponiéndoles que quizás la solución pueda venir por otro lado, yo creo que ya es abrirles un poco la mente para que no piensen que todo se soluciona a base de ansiolíticos, medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que la vida tiene su propio protocolo, podríamos decir. Y yo creo que al menos hacer eso, y más hoy en el ámbito de la medicina, que haya alguien que pueda por lo menos decir, hay otras soluciones, aunque yo no te las puedo dar aquí y ahora, porque entonces se me pasa todo el tiempo y se me va toda la gente que está esperando la consulta, ¿no? Pero yo creo que abrir la perspectiva ya es un valor muy positivo y una necesidad por donde se puede hacer mucho bien. Gracias. En los chats sigue habiendo muchas expresiones de agradecimiento. Y quizás por aquello de querer respetar la hora, ¿vale? Le vamos a dar la palabra a María Cantarero, no hay ninguna más, y sería la última, si os parece. María. Pues lo primero, saludar a Francisco, que me da muchísima alegría verlo y encontrarnos de nuevo, pero sobre todo valorar todo lo que ha dicho sobre la fuerza del amor de Dios hacia nosotros. Y yo no dejo de pensar, porque lo recuerdo muchas veces, la pregunta que en el Congreso de Misericordia del año, me parece, 16 o así, que Pagola le hizo una pregunta después de la conferencia de Ansel Group. ¿Recuerdas? Porque tú la traduciste. Bueno, sí. Pues, ¿te acuerdas, no? Entonces, esa que él decía, Pagola decía, ¿cómo tanta gente que ha estado viviendo la misericordia de Dios, cantando esa misericordia,
sigue viviendo con el miedo a Dios, incluso a la hora de morirse, porque está con el miedo de encontrar al Dios juez. Entonces, me ha encantado que vuelvas tú sobre ese tema y de alguna manera, pues yo me gustaría y pediría, y lo hago de alguna manera, el seguir con esa insistencia de participar, de hacer partícipe, o de que la gente se vaya dando cuenta del amor, de ese amor gratuito de Dios, y que no es el juez que nos está esperando, sino que es el amor que nos está esperando. Y entonces me ha encantado y por eso te doy las gracias a lo que los han organizado y a ti. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, pues siguiendo lo que decía Tusta, que queremos respetar el tiempo, a no ser que Javier quiera decir algo más, cerraríamos ya. Y agradecemos muchísimo a Javier este recorrido holístico de vida saludable que nos ha hecho, poniéndonos como modelo a Teresa de Jesús y abriendo 3 vías, que era el conocer a Dios, el que seamos las personas que estamos llamadas a ser y que la alteridad acontece en el crecimiento. Y bueno, finalmente que ojalá seamos todas y todos esos pájaros solitarios de los que habla Juan de la Cruz, porque con esa inteligencia espiritual pues tendríamos lo que se necesita, ¿verdad?, para ser eminentemente humanos y todas de Dios. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todas vosotras, ha sido un gusto y un placer. Y iba a decir, pronto nos veremos, pero por desgracia yo no voy a poder estar aquí durante la celebración de la cátedra. Oh, qué pena. Pero bueno, qué espero pena. que habrá otras oportunidades, ¿no? Y que disfrutéis de la casa, aunque yo no esté. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y bendiciones para todas. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Echaremos de menos Gracias, el fin de Javier. semana próximo.